Buenas tardes, somos el grupo 11 de cuarto año de medicina y hoy presentamos nuestro trabajo final de epidemiología, que lleva como título Caracterización de conductas sexuales en adultos según edad de inicio de actividad sexual en Chile. Análisis descriptivo de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género 2022-2023. Nuestro grupo está compuesto por Francisca Espinosa, Fernando Mendoza, Alfonso Muñoz, Daniela Morales, Carlos Holguín, Elena Ruiz Tagle, Fernando Toledo, Josefa Velázquez y Valentina Zapata. A modo de introducción, podemos mencionar que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, abarcando el sexo, identidades, papeles de género, erotismo, intimidad, reproducción y orientación sexual. Está influida por la interacción de distintos factores. Y las conductas sexuales se definen como una serie de comportamientos que una persona puede expresar en relación a su sexualidad, incluyendo actividades, experiencias y deseos. Las conductas sexuales de riesgo corresponden a las prácticas que aumentan la probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH, o de tener un embarazo no planeado, como pueden ser relaciones no protegidas, múltiples parejas sin protección, inicio sexual no planificado, entre otros. En cambio, las conductas sexuales protectoras se relacionan a la responsabilidad sexual y reproductiva mediante decisiones informadas, con el objetivo de promover su propio bienestar y el de los demás, como lo son el uso de preservativo, anticoncepción, comunicación entre pareja y pares. Las conductas sexuales de riesgo son un problema de salud pública, ya que pueden asociarse a consecuencias negativas recién mencionadas, las cuales se relacionan tanto en la salud física como en la salud mental, además de asociarse con peor rendimiento académico, entre otras consecuencias. También suelen coexistir con factores de vulnerabilidad como consumo de drogas, violencia en la relación de pareja y desigualdades sociales. Diversos estudios a la vez han demostrado que un inicio sexual más precoz se asocia a patrones de conducta sexual de mayor riesgo, incluyendo mayor número de parejas sexuales y menor uso de métodos anticonceptivos. En el contexto chileno, se ha observado una disminución de la edad de inicio sexual en los últimos años. Si bien existen estudios que analizan conductas sexuales en adolescentes, la evidencia de estos efectos en la población adulta es limitada, sobre todo la relación de la edad de inicio de actividad sexual con dichas conductas. Por lo tanto, al mencionar nuestros objetivos, podemos mencionar que el objetivo general de nuestra investigación es caracterizar las conductas sexuales de la población adulta chilena según la edad de inicio de actividad sexual para los años 2022 y 2023. Esto según el análisis descriptivo de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género. Y en cuanto a objetivos específicos, podemos mencionar, en primer lugar, describir la distribución de la edad de inicio sexual en la población adulta chilena según sexo y grupo etario en los años 2022 y 2023. En segundo lugar, comparar la prevalencia de conductas sexuales de riesgo según edad de inicio sexual en los años 2022-2023. Luego, identificar el perfil de conductas sexuales preventivas en la primera relación sexual, estratificado por sexo y cohorte generacional en la población chilena de los años 2022 y 2023. Y por último, describir las principales conductas sexuales en adultos, incluyendo número de parejas sexuales, uso de preservativo y consumo de alcohol o drogas previo a la relación sexual en la población chilena de los años 2022 y 2023. En cuanto a la metodología, podemos mencionar que este trabajo se trata de un estudio descriptivo transversal de datos secundarios. La población en estudio corresponde a personas de 18 años y más, chilenas o extranjeras residentes en viviendas particulares de zonas urbanas de las 16 regiones de Chile que respondieron la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género en el año 2022 y 2023. Esta restricción es relevante para la interpretación de los resultados, ya que los datos no corresponden a la totalidad de adultos residentes en Chile, sino únicamente a quienes accedieron y completaron el instrumento dentro del diseño muestral. Y cabe mencionar que se excluyeron personas menores de 18 años y residentes en zonas rurales. La Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género del año 2022 y 2023 fue desarrollada por el Departamento de Epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile y ejecutada en terreno por la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tamaño muestral fue de 20.392 personas. Nuestras variables estudiadas corresponden, en primer lugar, a la edad de inicio sexual. Esta se midió como la edad en años cumplidos al momento de la primera relación sexual voluntaria, autorreportada por la persona encuestada.
A partir de esta se construyó la variable inicio sexual temprano, clasificando como temprano a quienes iniciaron su actividad sexual antes de los 15 años. Y luego podemos mencionar variables como sexo y grupo etario, número de parejas sexuales, uso de preservativo o métodos anticonceptivos y consumo de alcohol o drogas previo a relaciones sexuales. Resultados. A continuación se presentan los resultados del estudio organizado según los objetivos específicos planteados. El análisis se basó en información de 20.392 personas de 18 años y más, residentes en zonas urbanas de Chile, que respondieron la ENSEX 2022 y 2023. Aplicando el factor de expansión muestral, estos datos representan a una población proyectada de 13.584.610 personas. Todas las prevalencias se representan con su IC de 95%, calculado por aproximación normal a la distribución binominal considerando la ponderación muestral. N corresponde al tamaño muestral no ponderado de respuestas válidas para cada variable. Primero comenzamos con la edad de inicio de actividad sexual según sexo y edad de las personas. En la población masculina se observa una tendencia a una menor edad promedio de inicio sexual en los grupos de etarios más jóvenes. El grupo de 18 a 29 años presentó el menor promedio con 16,39 años, mientras que el grupo de 60 años o más presentó el mayor promedio, de 17,38 años, evidenciando una diferencia absoluta de aproximadamente un año entre ambos grupos, y esta tendencia también se observó en mujeres, donde la diferencia entre los grupos extremos fue mayor, con un promedio de inicio sexual de 16,67 años en mujeres de 18 a 29 años y de 20,14 años en mujeres de 60 años o más. Respecto al consumo de sustancias como alcohol, marihuana u otras drogas previo o durante la relación sexual en el último mes, se observa que un total del 29,71% de la población activa sexualmente reportó un consumo de alcohol, existiendo una prevalencia de 37,13% en hombres y 24,03% en mujeres. Refiriendo al consumo de marihuana, un 11,78% de la población se mostró afirmativo, con una prevalencia para hombres y mujeres del 15% y 8,41% respectivamente. En la categoría de consumo de otras drogas, o sea, excluyendo el alcohol y la marihuana, se observa una prevalencia de un total de 3,28%, un 4,10% para hombres y un 2,42% para mujeres. Al observar la prevalencia de consumo de sustancias previo o durante la relación sexual en el último mes, superponiendo con el parámetro de inicio sexual temprano, se observa que en todas las sustancias hay una mayor prevalencia en el grupo que tuvo un inicio sexual temprano, siendo el alcohol el de mayor cuantía con 39,34%. Acerca de la prevalencia de uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual, el 35,57% de la población sexualmente iniciada utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, con el uso en población masculina del 36,6% y en la femenina del 35,09%, evidenciando esto una disminución progresiva a mayor edad. Sobre la prevalencia de uso de preservativo en la primera relación sexual, el 30,17% de la población sexualmente iniciada utilizó preservativo en su primera relación, con una prevalencia mayor en hombres del 31,53% que en mujeres con un 28,88%, observándose un gradiente descendente por grupo etario similar en ambos sexos, estando las mayores frecuencias de uso observadas en un grupo de 18 a 29 años, tanto en hombres con 58,94% como en mujeres con 58,62%. En contraste, el grupo de personas de 60 años o más se evidenció una reducción en su uso. Sobre el número de parejas sexuales en la vida, la mediana de parejas sexuales en la vida fue de 3 para la población total, con una diferencia marcada según sexo, mediana de 5 en hombres y 2 en mujeres. Dada la simetría de la distribución, se usa la mediana como medida de referencia principal. La medida en hombres 10,16 supera a la de las mujeres con 3,17. Por un grupo etario, las medidas más altas se observan en los grupos de 30 a 49 años, con una mediana de 4, mientras que los grupos de mayores de 60 años presentan la mediana más baja de 2. Continuando con la discusión, los resultados de estudio muestran que la edad de inicio sexual promedio es menor en hombres, con 16,86 años, que en mujeres que tienen 18,4 años, lo que coincide con la literatura, que sitúa al sexo como un determinante relevante en este parámetro, acercándonos al contexto chileno de 2015, donde se evidencia que los hombres se acercan más al promedio general reportado de 16,6 años, mientras que el promedio de las mujeres es mayor. Respecto a la edad, en hombres y mujeres, el promedio de edad de inicio sexual aumenta junto al incremento de cada cohorte de nacimiento, sugiriendo cambios culturales, sociales y el acceso a información que presenta las diferentes generaciones.
Respecto de las variables de conducta de riesgo, el consumo de sustancias, alcohol, marihuana y otras drogas previos o durante la relación sexual en el último mes, la proporción es mayor en hombres que en mujeres, como también en generaciones más jóvenes, donde la cohorte de 18 a 29 años presentó la mayor proporción en todas las sustancias descritas, el alcohol con un 39,31%, marihuana 27,61% y otras drogas con un 5,52%. Esto coincide con lo descrito por González, quienes identificaron el consumo del alcohol como uno de los principales factores asociados a conductas sexuales de riesgo de la población joven chilena. Se encontró una mayor prevalencia en el consumo en personas con un inicio sexual temprano menor a 15 años, confirmando que el inicio sexual temprano condiciona la exposición de conductas sexuales de riesgo. En cuanto al número de parejas sexuales, los hombres 10,16 superan en promedio a las mujeres 3,72. Si bien puede reflejar diferencias conductuales reales asociadas a las normas de géneros, también podría deberse a normas sociales de género que penalizan la actividad sexual femenina y la valoran en varones, subestimando o sobreestimando la respuesta por parte de los encuestados. Adicionalmente, el grupo etario con mayor número de parejas sexuales promedio es el de 30 a 39 años, mientras que el grupo de 18 a 29 años presentan valores intermedios, próximos al grupo de mayor o igual a 60 años, con medianas de 3 y 2 respectivamente, lo cual se podría basar en que, al ser un grupo generacional menor, hay un tiempo más acotado para vivir mayor cantidad de experiencias sexuales con más personas. Este estudio presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. Primero, un sesgo de memoria relevante para la variabilidad de inicio sexual, especialmente los grupos mayores, un sesgo de respuesta dada la naturaleza de los temas abordados. Al ser un estudio transversal de datos secundarios, no es posible establecer causalidad directa, sino solo establecer asociaciones estadísticas entre las variables. Un sesgo de confusión, ya que existen múltiples determinantes sociales que influyen en las conductas sexuales. No se contemplaron dentro de las variables sí que exceden el alcance del estudio. Finalmente, la muestra de la NSEX excluyó a la población rural y a menores de 18 años, por lo que estos hallazgos no pueden extrapolarse a estos grupos. La edad de inicio de actividad sexual ha disminuido progresivamente en las nuevas generaciones, con una convergencia entre hombres y mujeres en el grupo de 18 a 29 años. El uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual ha aumentado en generaciones jóvenes respecto a generaciones previas, lo que representa una mejora en las conductas de protección sexual a lo largo del tiempo. Sin embargo, persiste la diferencia de género en el número de parejas sexuales y en el consumo de sustancias previo a la relación sexual, con una mayor prevalencia en hombres en ambos casos. El consumo de alcohol durante la relación sexual afecta a casi un tercio de la población sexualmente activa, con mayor concentración en el grupo de 18 a 29 años. Finalmente, los grupos de mayor edad presentan un menor uso histórico de métodos anticonceptivos, lo que refleja diferencias de acceso y contextos socioculturales distintos en épocas anteriores, más que una conducta actual de riesgo en este grupo. A partir de estos hallazgos, podemos formular las siguientes recomendaciones. Podemos, primero que todo, fortalecer programas de educación sexual integral en establecimientos educacionales, haciendo énfasis en el uso consistente de preservativo como método de protección dual para ITS y embarazo, incluyendo contenidos adaptados por grupo etario y con enfoque de género. 2. Poder diseñar intervenciones diferenciadas por sexo para la reducción del consumo de sustancias en contextos sexuales, con especial atención a la población joven masculina, dado que este grupo presenta la mayor prevalencia de consumo y de inicio sexual temprano. 3. Poder ampliar el alcance de encuestas futuras a población rural y menores de 18 años para poder mejorar la representatividad y la capacidad de análisis en grupos vulnerables. Y por último, poder desarrollar investigaciones analíticas, estudios de cohorte o de caso y control que permitan establecer relaciones causales entre la edad de inicio sexual y las conductas de riesgo en la edad adulta.